domingo. Comenzamos y damos inicio a un nuevo culto infantil. Antes de darles alguna información que tengo por ahí registrada, vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro y que oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor incondicional, porque nos amas, nos cuidas y nos bendices día a día. Te pedimos por todas las personas que están, Señor, en necesidad, para que no les falte nada. Te pedimos que lo que aprendamos hoy sea maravilloso y que quede en nuestro corazón. Y que podamos, Señor, el aprendizaje llevarlo a cabo durante la semana. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Antes de seguir, antes de todo, miren mi vestido. Estoy muy primaveral, porque esta semana dimos inicio acá en Chile a la primavera. Bueno, acá en Chile y en todo nuestro sector y varios países. Tengo información importante. El concurso ya finalizó. Durante el mes de septiembre, los 4 cultos que hubo, hicimos varias preguntas y participaron. Vamos a ver la tabla de todas las personas que participaron. ¡Oh! Tenemos un ganador o ganadora, o en este caso una familia ganadora. Felicitamos a la familia CC. Nos vamos a contactar contigo para que podamos enviarte el premio correspondiente al concurso. Agradecemos a todos los niños y a todas las niñas que participaron, porque estuvo muy peleado. Tengo otro aviso que darte. El día, me voy a ayudar con mi celular, y aquí va a aparecer un afiche. Día 17 de octubre, entre las 16 y 18 horas, o sea, entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde, vía Zoom, vamos a tener nuestro retiro. Este retiro es para niños y niñas entre 8 y 11 años. Vamos a ver las emociones y el fruto del espíritu. Si no te has inscrito o quieres inscribirte, puedes hacerlo en nuestro correo que va a aparecer acá abajito. pastoralniñez@sinprovidencia.org. No puedes perder este tiempo porque vamos a estar todos reunidos. Yo también voy a estar. Así que espero verte, ¿ya? Sigamos con nuestro culto infantil. Y es momento de los saludos. Camarita amiga, ¿me saludaron? Sí. Por favor, los saludos para leerlos. ¡Oh! ¡Tantas personas! Comencemos. Primero que todo, a Bruno Mix 64, que nos saluda desde México. Bruno, un beso para ti. A Emilia Val, a Bruno Riquelme, a Jorge López. Saluda a Nayaret, Francesca, Flor y Spock. De él y de la mami. Muy bien. Santiago Espinosa. También un saludo a Andresito y Santi Soto, Pavés, de sus papis Gabriel y Caro, que los aman mucho también. Saludo a Ana Belén. Saludo a Nicolás Villaseca desde Rengo, la sexta región. Nico, te mando un beso enorme. También tenemos un saludo de Rodri Sánchez y él me dice que saludos del Cevita para la tía Ale. ¡Oh, para mí! Tati Castillo saluda a Santiago Castillo Catalán y Colomba López. Janet Malatesta saluda a Sofía y Raquel Cavieres y a la bebé de la tía Ale. ¡Ah! ¡Un saludito! Y además saludamos a Isabela Leonor. Un beso a todos ustedes. Cristo me ama a mí, su palabra dice así, niños pueden ir a él, quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice
así. Cristo me ama, Él murió y la gloria nos abrió. Mis pecados borrará, me dará la entrada ya. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Hola niños y niñas, qué bueno es poder reunirnos de nuevo y poder saludarlos en este día. Bueno, en la clase de hoy viajaremos muchos años atrás y te hago la siguiente pregunta. ¿Quieres viajar conmigo? Sí, yo sabía que sí. Vamos. Una pregunta más. ¿Sabes cómo se llama nuestro continente? ¿Dónde está Chile? ¿Sabes? A ver, ¿cómo se llama? Bueno, el mapa te ayuda. Sí, muy bien. Nosotros estamos en este punto morado, que es Chile, y estamos entonces en el continente de América. Bueno, y vamos a viajar a Europa. Sí, un continente que está muchos kilómetros y hay que cruzar un océano. Y este es el continente de Europa. Pero aquí pasan muchas cosas interesantes años atrás, muchos años atrás. Específicamente en el siglo XVI. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué tú dices que hay cosas interesantes? ¿Quieres conocerlas? Ya, mira, yo te voy a decir. Lo primero que hay es que comienzan a formarse las universidades en Europa. Sí, estos grandes lugares donde estaban las letras, donde se enseñaba muchas cosas que eran muy importantes para ese tiempo y que siguen siendo importantes hoy día. Yo no sé, que a lo mejor si tú tienes un hermano o una hermana mayor o alguien de tu familia estudia en una universidad acá en Chile. Yo a lo mejor que sí, a lo mejor que conoces más que uno de tu familia o de amigos tuyos del colegio que a lo mejor tienen algún familiar o algún conocido que estudia en la universidad. Bueno, hoy día las universidades están en todo el mundo, pero aquí estaban naciendo, ¿ya? Lo otro importante entonces es que surge el conocimiento, y el conocimiento en lugares específicos como las universidades. Lo otro que es importante es este invento que se llama imprenta, que es que lo desarrolló Gutenberg y que ayudó a que el compartir o el tener libros fuera mucho más rápido, el copiar libros. ¿Sí? Recordemos que el mes pasado, en septiembre, estuvimos como conociendo un poco de cómo se hacían las diferentes Biblias y que al principio se copiaba, una persona iba copiando el libro tras libro y se demoraba eso mucho tiempo. Ahora con la imprenta y Gutenberg esto causó una revolución y que ayudó a muchos a ser más rápido, entre ellos también la Biblia, que se podía tener más rápido como este libro que lo conocemos hoy día. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa más? Bueno, a ver. Comenzaron a tener, y desde Europa comenzaron a explorar nuevas tierras. No solamente en el continente europeo, sino que en otros continentes comenzaron a realizar viajes, sobre todo en este tiempo en barcos, para explorar nuevas tierras y conocer nuevas tierras. Entonces, unos siglos atrás, más atrás que el siglo XVI, en 1492,
se explora este continente americano, pero también desde España, pero también, como te decía, desde Inglaterra, desde Portugal, van recorriendo diferentes partes de este globo terráqueo o de este mapa que vemos acá, a través de barcos explorando nuevas tierras. Esto ayudaba mucho a la economía, a conocer nuevas cosas, a tener nuevos productos textiles, agrícolas y muchas cosas más. Pero hay otra cosa importante que tienes que saber, que en este siglo XVI, desde que aquí marca el inicio desde la muerte y la resurrección de Jesús, que se habla acerca de la iglesia cristiana, ¿sí? La iglesia es la que inventó, se podría decir, Jesús. Y esto sucedió en el siglo I. Y de ahí en adelante, ya estamos en el XVI, recordando, existía solo una iglesia. No había otra iglesia ni evangélica, no se llamaban así. Entonces había una sola, que era la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué sucedió en este siglo? En este siglo, ¿qué pasó? Que hubo un quiebre profundo. Se dividió la iglesia, se dividió en dos, en iglesia romana o católica romana y otra que se llamó iglesia reformada o protestante. ¿Ya? Eso también es importante que lo conozcas. Ahora, ¿sabes qué quiere decir la palabra reforma? Mira, la palabra reforma quiere decir, un sinónimo podría ser cambio. Y otra cosa que te puedo decir es que reforma tiene que ver con volver a dar forma, algo que necesita tener una nueva forma, ¿sí? Y la otra palabra es protestante. Es alguien que se opone, que se enfrenta y que reclama por algo que lo considera algo que es injusto. Entonces aquí es alguien que se opone, sinónimo que se enfrenta, otro sinónimo puede ser que reclama por algo que considera justo. Entonces protestar es eso, es oponerse o reclamar por algo que es injusto. Bueno, este dibujo de aquí, de esta casa que está siendo reformada, en ese tiempo se hizo una gran reforma a la iglesia cristiana. Se debía volver a las enseñanzas principalmente de lo que decía Jesús. Y lo que podemos conocer y lo que nosotros sabemos es que todo lo que dijo Jesús está en la Biblia. Entonces se debía volver a leer la Biblia y a entender estas enseñanzas que Jesús decía. Déjame que te explique un poquito más de esto. Bueno, en muchos lugares de Europa, como me voy a ayudar con estos puntitos rojos aquí que están con una fotografía de algunas personas que son importantes, personajes que son importantes, como en Alemania, en Escocia, en Suiza, en Ginebra, en Praga. Todos estos que vemos aquí, estas personas estaban en diferentes tiempos y en diferentes años, trataban de cambiar o reformar la iglesia, sobre todo las enseñanzas de lo que te decía antes de la iglesia, de volver a leer la Biblia y de volver a escuchar las enseñanzas de Jesús y seguir a Jesús. Bueno, no tan solo habían hombres en la reforma, sino que también mujeres que se unieron a reformar o cambiar la iglesia cristiana en ese momento. Entonces aquí hay algunos personajes que a lo mejor tú has conocido o has investigado o los has escuchado.
o simplemente tampoco lo sabes, pero ahí están y yo te presento algunos de ellos. John Knox, Catalina Sell, Martín Lutero, Juan Calvino, Catalina Bombora. Bueno, hay allí algunos de los que puedes investigar si es que lo quieres. Los más grandes, los que pueden meterse en internet e investigar, pero también algunos de ellos y de ellas vamos a estar también conociendo durante estas semanas del mes de octubre. Ahora, tal vez tú te estás preguntando por qué había que cambiar la iglesia. ¿Qué tenía de malo la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué había que cambiarla? Bueno, la iglesia en ese momento, en esos años, tenía mucho poder, pero hay que decir algo triste, que estaba utilizando ese poder de muy mala manera. Una de las enseñanzas que decían era que las personas, a cambio de dinero, a cambio de comprar o específicamente de comprar, podían perdonar sus pecados. Había un monto, una cantidad de dinero que debían pagar para perdonar sus pecados. Además vendían cosas que decían, como por ejemplo que eran que pertenecieron a Jesús, como un pedacitos de madera de la cruz de Jesús, o espinas de la corona que había llevado Jesús cuando murió en la cruz, y otras cosas más. Bueno, es difícil saber, en realidad no se podía saber que eso era verdad, y las personas creían esto. Muchas de las personas en ese tiempo no sabían leer lo que decía la Biblia. Entonces, si un obispo o el papa o un sacerdote te decía que esto era verdad, tú lo creías. Bueno, hoy día nosotros sabemos que no necesitamos comprar nada para tener una amistad o una relación o la salvación con Jesús. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección es un regalo que Él nos da de manera gratuita. Es gratis, no tenemos que pagar nada. Y esos regalos son los que hoy día nosotros sabemos que es así. Siempre había sido así, pero en un momento cambiaron las enseñanzas, se olvidaron de esto y empezaron a decir otras cosas. Y eso es algo peligroso que sucedió en este tiempo. ¿Qué otra cosa más pasaba? Bueno, como te decía, el Papa y los obispos eran las autoridades de la iglesia. ¿Sí? Ellos decían que la Biblia debía ser escrita solamente en el idioma latín. Por lo tanto, las personas, si no sabían leer latín y no conocían ese idioma, no podían leer la Biblia. Entonces, la Biblia en otros idiomas no existía, ¿sí? Era muy escasa y tampoco existía, y las que habían solamente estaban en latín. Todo lo que se hacía dentro de la iglesia, en los templos, orar, tal vez las enseñanzas, las prédicas, todo se hacía, todo lo que se hacía en latín. Las oraciones se hacían en latín. Entonces habían cosas que cuando leían, habían algunas cosas que se hacían en español, pero la mayoría se hacía en latín. La gente común, las personas que no sabían latín, no era muy popular tampoco. Entonces no todos sabían qué es lo que decía el papa o el obispo o el sacerdote cuando estaba hablando o estaba orando. Mira, aquí yo te traje te muestro un trozo del Salmo 23, que es un salmo muy conocido, que es Jehová es mi pastor. Está en latín y también está en español porque yo no sé latín. Entonces dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí lo podemos ver al lado izquierdo cómo es que se dice esto. O sea, además que, por ejemplo, dice Canticum David. Y nosotros sabemos que eso es Salmo de David, ¿ya? Yo no sé mucho latín, así que... Pero aquí está más o menos lo que es uno de los versículos del Salmo 23.
Bueno, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, un sacerdote alemán, en un acto de protesta, de reclamo, como decía antes, clavó en las puertas de un castillo en la ciudad de Wittenberg 95 tesis, que vendrían siendo un escrito donde decía que se negaba a tener esta iglesia cristiana. Estas 95 razones de por qué se negaba a tener esta iglesia y que necesitaba en cierta medida ser cambiada esta iglesia. Y aquí entonces esta manera era la que tenía Alemania en ese tiempo de protestar. En todo este movimiento religioso, porque la Reforma Protestante es un movimiento religioso, se mantuvo por muchos años en Europa y así se fue expandiendo. Viste que había muchos países, pero fueron muchos más. Bueno, muchas personas siguieron en esta reforma, seguían a estas personas que te las mostré, y muchas también arriesgando su vida. En muchas ocasiones vemos que personas murieron. Y hay 5 puntos que resumen todo este cambio, que se les conoce también como 5 solas. Es solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Sí? Estas son las 5 resúmenes, 5 puntos en los que nosotros podemos decir aquí está concentrado todo. Bueno, hoy todos y todas debemos dar gracias a Dios por esta valentía de estos hombres y mujeres que se levantaron su voz y fueron valientes y dieron su vida porque por decir que lo que se estaba enseñando en ese momento no estaba muy cerca de lo que había dicho Jesús. Y durante este mes de octubre, nosotros como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Providencia y en nuestro culto infantil hablaremos entonces de la Reforma Protestante. Bueno, te invito a orar y dar gracias a Dios por esto que es importante de recordarnos, de aprender. Yo sé que a lo mejor muchos no conocían esto, pero te invito a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder aprender acerca de esto hace tantos años atrás. Te damos gracias por estos hombres y mujeres que fueron valientes y que levantaron su voz, Señor, y protestaron. Pero también te damos gracias porque tú, Señor, en medio de la historia también tú nos ayudas a entender, Señor, lo importante que es tu palabra y lo importante que es que nosotros podamos compartir a otros de las enseñanzas de Jesús. Ayúdanos, Señor, guíanos a compartir con nuestros amigos y amigas esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños y niñas, les dejo hasta la próxima semana. Un abrazo para todos y todas, un beso a la distancia. No se olviden de seguirnos el próximo culto porque aprenderemos otra cosa más acerca de la Reforma Protestante. Chao, chao, nos vemos. La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Muy achantada andaba la pobre con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos más. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, ciclos de Pedro, Jonas y David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí.
dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides. ¿Cómo se sentirá la Santa Biblia con ese numeroso club de fans que dicen que la quieren y la admiran, pero nunca le dan tiempo para hablar? ¿Cómo se sentirá la Santa Biblia, toda llena de esperanza y de verdad, reemplazada por un mar de golosinas en la comida chatarra espiritual? Se mandó pintar el pelo dorado, se cambió la fuente, se puso blue jean, incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro con ácido David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla ahí. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Espero que hayan tenido una buena semana, que se estén sacando puros 7 en sus clases en línea. Vamos esta semana con un juego diferente a lo que hemos estado haciendo con los días anteriores. Primero porque terminó septiembre y ya no tenemos los típicos juegos tradicionales de nuestro país, que por cierto me encantó realizar junto a ustedes. Esta semana lo que vamos a hacer es trabajar alguna habilidad distinta a la que hemos estado trabajando antes, y vamos a trabajar un poquitito el vocabulario. Así es, hay un juego antiguo muy conocido por la gente mayor, como lo era la payaya, y que se llama bachillerato. Quizás tiene otro nombre en otros países, pero aquí se le conoce como bachillerato, y el bachillerato es prácticamente hablar de algo que es una mezcla de cosas. Y este juego no es la excepción, es un juego de letras donde tenemos que dibujar unos recuadros, y a cada recuadro nosotros le vamos a colocar una categoría diferente. Al azar se va a mencionar una letra del abecedario y los participantes tienen que completar cada categoría con la letra que se dijo. El primero que lo logra tiene que decir stop cuando ya ha completado todas las categorías. Y al decir stop, los demás participantes no pueden seguir escribiendo, y entonces comenzamos a contar los puntos de cuántos puntos tuve yo por cada categoría. Si en una de las categorías yo escribí una palabra que nadie más escribió, por ejemplo en la categoría país yo escribí Colombia y los demás pusieron por ejemplo Canadá o no sé, una ciudad o Cancún, vamos a tener 100 puntos por haber colocado palabras distintas. Ahora, por ejemplo en la categoría animal yo coloqué castor y mi hermano chico colocó castor también, porque solamente conoce los castores. Entonces las personas que repitan la palabra tienen la mitad de los puntos, solamente 50. Si por el contrario yo terminé rápidamente todas las categorías y dije stop y ningún participante alcanzó a hacer alguna categoría que yo sí, en esa categoría tengo el doble de puntos, 200. Por ejemplo, yo llegué hasta el final y los demás participantes solamente alcanzaron a llegar hasta fruta y verdura, no alcanzaron a llegar hasta nombre o apellido. Entonces yo en esa categoría, por haber escrito algo y que esté correcto, tengo el doble de puntaje. Si en alguna de las categorías cometí falta de ortografía, entonces está nulo y por lo tanto tengo 0 puntos. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que sale la letra A. Un país con la letra A podría ser Alemania. Un animal con la letra A podría ser una avestruz. ¿Ya? Una fruta o verdura con la letra A podría ser una almendra. Y un nombre o apellido con la letra A podría ser Andrés. Vaya nombre que saqué, me encanta. Y digo stop. Ya por el hecho de haber completado todas las categorías, solamente resta ir viendo la cantidad de puntajes que me corresponden. Entonces, como estuvimos viendo en el ejemplo anterior, si tuviéramos que contar los puntos y nadie más escribió Alemania, yo tendría 100 puntos. Ahora, avestruz es una palabra compleja y supongamos que yo dudo que la otra persona la haya escrito como corresponde, yo podría revisar su cuaderno. Y si me doy cuenta, por ejemplo, que cometí una falta de ortografía, como sería acá el caso, avestruz es con Z, entonces la persona tendría 0 puntos y los demás que sí completaron la categoría tendrían los 200 puntos.
Ese sería como un castigo, ¿ya? Y bueno, si la palabra se repitió nuevamente serían 50 puntos, y si todos colocamos un nombre distinto a los demás, también tendríamos los 100 puntos. Si contáramos esta categoría sería 100 más 0, 100, más 50, 150, más 100, 250. ¿Ya? Y ahí al sumar la categoría final, supongamos ya queríamos jugar 2 rondas nomás, entonces tendríamos 450 más 250 serían 700 puntos. Y ya con 700 puntos entonces hasta ahí llegó nuestro juego, que tuvo 800 quedó en primer lugar, yo con 700 quizás segundo y el quizás con 600 tercer lugar. Es un juego sencillo y fácil de hacer, espero que les haya gustado y estamos la próxima semana para más juegos con distintas categorías, por cierto, para que vayamos aprendiendo distintas cositas. Chao, chao, que estén bien. Es tiempo de despedirnos. No sin antes recordarte que visiten nuestras redes sociales. Nuestro Facebook, nuestro Instagram y nuestro canal de YouTube. Aquí en YouTube tienes que suscribirte, darle clic ¿a dónde? A la campanita, enviarle este link a quién, a tu mascota, a tu amigo, a tu amiga, a quien quieras, para que así seamos más personas que aprendamos de Dios y estemos aquí participando en el culto infantil. Por mi parte te mando miles de besitos. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Y te mando un fuerte abrazo. Que estés bien. Chao, chao.